capítulo 4, versos 6 al 8. Luego pasaremos de los versos 16 al 18. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8, 16 al 18. Y no pierdas la conexión que tienes con Dios. Señor. No pierdas esa conexión que el Señor tiene contigo. No dejes que nada interrumpa esa conexión, ni distracción, ni problemas, ni pensamientos. Que nada interrumpa eso. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Después pasaremos del 16 al 18 cuando estén listos con un amén y si lo están buscando con un aleluya. ¿Hay alguien que necesite un traductor y no tenga? ¿Alguien que necesita un traductor? ¿No? ¿Todos estamos bien? Perfecto. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la participación del Espíritu Santo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Pasemos al 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado eso en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Incline su rostro, hermano, y oremos. Padre bueno que estás en el cielo, exaltamos, Padre, bendecimos, honramos y glorificamos tu precioso y santo nombre. Gracias, Señor, porque tu nombre es grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel, seguirás siendo fiel. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dejado de poder venir y buscarte directamente. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el puente que nos lleva hacia el Padre. Y gracias, Espíritu Santo, porque sigues siendo el consolador y abogado que tenemos. Padre Celestial, en este momento que tu palabra va a ser dada, pido que seas tú abriendo los corazones, que seas tú abriendo la mente, que seas tú abriendo cada una de nuestras vidas. Que podamos ser receptores de tu palabra, que analicemos nuestra vida y las áreas que seguimos fallándote, Padre. Que tú sigas moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Padre Celestial, no soy yo sino tú, no somos nosotros sino tú. Haz que nosotros menguemos, Señor, para que tú crezcas. En tu nombre me encomiendo, Padre, bajo la dirección del Espíritu Santo y el respaldo del Hijo. En el nombre de Jesús oramos, en quien te damos gracias. Amén. Puede tomar su asiento, hermano y hermana. El día de hoy vamos a hacer un tipo de predicación diferente. Amén. En la predicación de hoy vamos a incluir un poco de lección, ya que estamos en el mes de octubre. Y en el mes de octubre hay ciertas celebraciones que tal vez muchos conocemos, tal vez muchos no conozcamos. Tal vez tenemos dudas sobre ciertas costumbres o ciertas cosas que practica el pueblo americano. Y tal vez nosotros no sabemos dónde estamos parados. Por lo tanto, es necesario que en medio del mes tomemos un tiempo para poder analizar dos eventos grandes que surgen, y después de que yo dé una presentación de eso, después de que yo les presente estos dos eventos, nos pasaremos a la lectura de hoy y analizaremos lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ok? Que el día de hoy vamos a estar llenos de información, así que espero que puedan abrir su mente, puedan aclarar todo lo que tengan en su mente para que puedan ser receptores de esta palabra. Si me pueden cambiar el PowerPoint. El día de hoy vamos a estar hablando, antes de entrar a la predicación de lleno, porque también esta es predicación, nada más en más lección, vamos a estar hablando sobre la protesta, sobre la reforma protestante y sobre el día de Halloween. Pero vamos a empezar primeramente con la reforma protestante. Muchos de ustedes tal vez conocen, si tienen papel o lápiz, pueden sacar, pueden tomar notas, es permitido. Pero muchos de nosotros hemos escuchado lo que la reforma protestante es, o hemos escuchado
Martín Lutero, no Martin Luther King Jr., sino Martín Lutero, hemos escuchado esos nombres. Hoy hemos escuchado sobre la división entre la Iglesia Católica y nosotros como protestantes, pero no tenemos muy claro qué es. Para que ustedes puedan saber, la Reforma Protestante es uno de los movimientos más grandes de la historia de la Iglesia cristiana, ¿ok? Esto fue un movimiento que empezó hace ya tiempo, en el cual, como les comuniqué, causó la división entre la Iglesia tradicional, la Iglesia católica, y nosotros como evangélicos protestantes. La Reforma Protestante originó una serie de cambios dentro de la Iglesia tradicional. No solamente nos afectó a nosotros como individuos, porque de ahí tenemos nuestra personalidad, de ahí surgieron las denominaciones, sino que también afectó ciertas cosas que la Iglesia tradicional practicaba y decidió cambiar y moldear en sus leyes. Martín Lutero fue el iniciante de este movimiento, ¿ok? Martín Lutero fue quien promovió este movimiento. Seguimos. ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero fue un teólogo alemán y un fraile católico agustino. Martín Lutero se sacó su doctorado en teología y empezó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica. Como profesor de teología, él vio que ciertas cosas no encajaban con la palabra de Dios. Él vio que la Iglesia Católica tenía ciertas prácticas que no muy bien encajaba con lo que la Biblia decía. Por lo tanto, él empezó a criticar esas teorías. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, y consideró que las indulgencias para los pecados cometidos eran un comercio. Básicamente, la gente estaba vendiendo esto, sacando dinero de la gente, diciéndole que la gente, pues, sus pecados iban a ser perdonados a través de eso. Se convirtió en un mercado, se convirtió en un comercio. Por lo tanto, Martín Lutero estaba atacando eso, y eso fue lo que básicamente inició el movimiento de él. Sigamos. La Iglesia trató de que Lutero rechazara sus ideas, ya que tenía mucha gente siguiéndole, muchos estudiantes, como era profesor en la universidad, pero él no lo hizo. Más bien, cada día se apegaba más y más a la Biblia, rechazando la Iglesia y la autoridad del Papa. ¿Qué sucedió después de eso? Por lo tanto, el 31 de octubre, Martín Lutero publicó lo que se conoce como las 95 tesis. Fueron clavadas en las puertas del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, y allí oficialmente empezó la Reforma Protestante. ¿Qué quiere decir todo eso? Yo sé que es mucha información, hermanos. ¿Qué quiere decir? Martín Lutero no estaba cómodo, era un hombre muy apegado a la Biblia y no estaba cómodo con lo que la Iglesia tradicional practicaba. Por lo tanto, estas 95 tesis dicen lo que él no estaba de acuerdo, su incomodidad con ciertas prácticas, y él decidió, como nadie lo escuchaba, como todo el mundo le decía que mejor se retractara de sus ideas, él decidió él decidió escribirlas y ponerlas sobre las puertas del palacio el 31 de octubre. Sigamos, la publicación de estas tesis fue lo que promovió el movimiento. Las 95 tesis fueron una serie de propuestas relativas a las indulgencias. Fueron escritas en reacción a los abusos en la venta de indulgencias. Lutero cuestionó esta enseñanza, dado que llevó a la gente a creer que el perdón puede ser comprado y el arrepentimiento verdadero abandono. ¿Qué quiere decir? De que la gente creía que solamente comprando estas indulgencias iban a ser perdonados. Y la palabra de Dios le enseñaba a Lutero que eso no era cierto, que el único que podía perdonar pecados, si lo seguimos creyendo, es ¿quién, hermanos? Jesucristo. Es el único que puede perdonar pecados, es el único que te puede garantizar tu perdón. No hay nada ni nadie que tú puedas comprar para que perdone tus pecados. Solo Dios puede remitir toda culpa. Él negó el poder del Papa sobre el purgatorio, declaró que el creyente siempre tiene el verdadero perdón sin indulgencias y condenó el interés mostrado en dinero en lugar de las almas. Como todo ser humano, los seres humanos que estaban gobernando la iglesia en este tiempo se convirtieron en gente muy adinerada, y lo que les llevó a mover o los que les motivaba era la ambición al dinero. Por eso empezaron a poner estas cargas sobre el pueblo, y fue por eso que Martín Lutero protestó en contra de eso. Sigamos. Debido a esto, la Iglesia Católica se
luterana. ¿Qué sucedió? Allí en Alemania se dividió la iglesia. Después de que las 95 tesis fueron publicadas, la iglesia se dividió y surgió lo que conocemos como la denominación luterana, que surgió a través de Martín Lutero con las creencias y las bases que él tenía. Esta reforma dio inicio a otras en diferentes lugares del mundo. No solamente en Alemania fue la única protesta, la única reforma que sucedió, sino que otras partes del mundo estaban adoptando esta misma idea, estaban criticando esta autoridad y empezaron también ellos sus movimientos. Por eso nosotros nos consideramos hermanos cristianos protestantes. Amén. Cuando una persona te pregunte, ¿tú eres protestante? Tú les contestas, sí, yo soy protestante. Número uno, ¿por qué? Porque no somos católicos. Esa es la gran diferencia, no somos católicos. Y número dos, porque obviamente surgimos del movimiento de la Reforma Protestante. De allí nacieron todas las demás denominaciones que nosotros conocemos. Algo que quiero dejar bien claro y que muchas veces tenemos en confusión. Podemos confundir religión y denominación. Nuestra religión es ¿qué? La cristiandad. Es de lo que creemos. Nosotros somos cristianos. Esa es nuestra religión. Creemos en Cristo. De allí surgen dos diferentes grandes ramas, que son los católicos o la iglesia tradicional y los protestantes. Esas se llaman denominaciones. Ya todo lo que viene debajo de la religión cristiandad son denominaciones, que por lo tanto nosotros somos cristianos metodistas. El metodismo es nuestra denominación. ¿Estamos todos en conjunto? Amén. ¿Qué quiere decir? Que también los hermanos católicos, también ellos son cristianos. Muchas veces confundimos eso porque decimos, no, solamente nosotros somos cristianos y ellos no. No, ellos también son cristianos y creen en Cristo Jesús. Esa es nuestra religión, lo que nos une. Amén. ¿Estamos todos bien con la Reforma Protestante? Amén. Y si no, hermanos, se puede ir a Google y puede investigar mucho más de lo que hay. Traté de narrar todo esto en el poco tiempo que tenemos, más todavía hay otro tema, más todavía tengo la enseñanza para el día de hoy. En estos tiempos también, y da la casualidad de que cae el 31 de octubre, hay una gran celebración dada en este país, una gran celebración que quiero decirles que no es nativa de este país, no surgió en este país, sino que fue traída a este país. Y muchas veces nosotros caemos bajo las malas creencias o seguimos en esa doctrina y tal vez en la ignorancia creemos que es algo bueno, algo inocente, que los niños que tienen derecho a divertirse, sí tienen derecho a divertirse, pero tenemos que tener cuidado dónde los metemos para que se diviertan. Porque aunque usted y yo lo podamos hacer inocentemente, hay otros poderes afuera. Ven, está cayendo hasta cosas del cielo. Hay otros poderes afuera que pueden afectar la inocencia de sus niños, ¿ok? Próximamente viene el techo, prepárense. Vamos. ¿Qué es Halloween y el origen? ¿Ok? Vamos a aprender sobre eso el día de hoy. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, imagínense en qué lejos esto nos manda. Antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas. Todo esto empezó con los famosos celtas y con los sacerdotes druidas. Ellos adoraban y servían a Samain, dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo céltico en honor de su dios Samain. Estos son los orígenes de cómo comenzó esta famosa celebridad, celebración, tradición, que se ha hecho súper grande. Hay gente que incluso prefiere más Halloween que la Navidad, que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. En esta fiesta, los druidas, a manera de mediums, se comunicaban con sus antepasados, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, lo que se le conoce el treat, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos, lo que se conoce trick.
Por lo tanto, está esa gran frase, trick or treat. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos, ¿ok? Exigían alimentos y en algunos casos, escucha hasta dónde llegaban ellos, niños y vírgenes para ofrendar a su dios Samael en el festival de la muerte. Si se los daban, se hacía un trato. Todo bien, todo lindo, todo chévere, sigamos, tienes tu treat. Pero, ellos se iban en paz. Pero si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o personas que le exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera. Alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la trampa o traeta que se conoce como el trick. ¿Sí me entiende? Que todo esto va conjunto y es algo grandísimo, hermano, que muchas veces no conocemos ni sabemos y nuestros niños lo andan diciendo por donde quieran. Y básicamente esto se utilizaba para mandar maldiciones a los hogares. Los druidas llevaban con ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior con una cara tallada en el frente para representar el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento, mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Este espíritu se llama espíritu familiar. El nabo encendido por una vela adentro era una linterna para los druidas por la noche. Ellos llamaron Jack al espíritu de la linterna. ¿Qué sucede? Llega a Estados Unidos y como lo vieron que era algo muy pequeño, un nabo era algo pequeño, decidieron reemplazar el nabo por la calabaza y eso es lo que conocemos como las famosas calabazas que tienen los huecos, les hacen todas las linternas. En realidad eso representaba el espíritu maligno que les daba a ellos el poder para poder ejecutar todo esto. ¿Y me entienden? Que muchas cosas que se ven inocentes, hermanos y hermanas, tienen una historia y tienen un origen. El significado oculto. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samael, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del año nuevo de la brujería. Que aunque esto fue un origen y aún tal vez trataron de utilizar la palabra Halloween para cubrir eso y por ciertas cosas que vinieron pasando, incluso con la iglesia tradicional que se fueron mezclando y todo, aún se sigue celebrando el origen de esa festividad. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la iglesia de Satán, dice que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista y el día más importante de todos es Halloween. La iglesia satánica asume como suya esta fiesta, que es algo grande dentro de la iglesia satánica. ¿Qué sucede? La preparación. Ahora vamos a ver cómo esta gente se prepara, porque si se preparan, se preparan. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones que se mezclan y aplican a los festejos del Halloween y de los muertos y Día de los Muertos. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Hay un ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Reunión para preparar el día de Samael. Ellos tienen reflexión, disciplina, ayunos y mantras. ¿Ven todo cómo se preparan? Tienen ayunos, tienen disciplinas, mas todavía tienen un día en el cual se preparan para maldecir el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Yo soy el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más hay en la preparación? Hay ritos tradicionales, confesión de los pecados contra Satanás. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etcétera, involucrados en el satanismo. Ritos bautismales maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31, la inscripción en el libro del macho cabrío comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. En noviembre 1, o como se le conoce, el Día de los Santos, aunque no tiene nada de santo este día, se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos de
del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del Año Nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo del oculto dice que el principio de todo, lo frío, oscuro y muerto. Cuando usted envía a sus pequeños hermanos hacia afuera para ir a hacer el trick or treat, a pedir calaverita o Halloween, usted realmente les está enviando a festejar todo lo frío, todo lo oscuro y todo lo muerto, en el mismo contexto satánico y oculto. Hay un video que me gustaría enseñar. Para esta noche de Halloween, otros recuerdan cómo una noche como esta sacrificaban a sus familiares en ritos satánicos. Carolina Sanford tiene el otro lado de la historia, en donde al parecer las calabazas, los disfraces y caramelos fueron diseñados para honrar el mundo de las tinieblas. Así es, Heidi, según la historia, esta celebración se llevó a cabo con un inicio hace siglos como una fiesta pagana para honrar a los muertos. En aquel entonces tocaban las puertas y si no obtenían a cambio lo que querían, lanzaban maldiciones de muerte. Hoy en día se conoce como el trick or treat. Los que han vivido en el mundo satánico nos explican qué se esconde detrás de Halloween. Eso es la muerte. Y en su papel de muerte nos cuenta cuál será su misión esta noche. Voy a ver cuántos me puedo llevar por ahí. ¿Qué diversión? Claramente diversión. Mientras muchos se disfrazan por simple diversión o tradición, existen otros que aseguran que detrás de Halloween se esconden cosas inimaginables que la mayoría desconocen. Pero esta ex sacerdotisa satánica nos habla cómo funciona el mundo de las tinieblas. Ella lo vivió acá. Llegué a formar parte de la iglesia satánica de Antoine Lavie en San Francisco, California, y la víspera de Halloween maté a un siervo de Dios en un ritual satánico. Como ex sacerdotisa nos explica que el 31 de octubre es una de las fechas más importantes para los grupos satánicos. Es una de las fiestas más grandes dedicadas a Satanás, en donde indescriptibles sacrificios humanos se llevan a cabo. Busca niños, busca jóvenes doncellas. Las jóvenes doncellas son sacrificadas de una manera alarmante, ya que se les cortan las manos en vida. Se les cortan las manos en vida y después son abusadas sexualmente. Michelle recuerda cómo tenía que prepararse en ese entonces para que precisamente en la noche de brujas el maligno tomara más poder. La iglesia satánica está en ayuno y oración para destruir a todas esas personas que están celebrando esta fiesta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un versículo bíblico dice Arenas que explica claramente por qué muchos inocentes, como ella les llama, todos aquellos que celebran Halloween por simple diversión, maldicen sus vidas precisamente porque desconocen el otro lado de Halloween, un mundo del que ella salió hace 28 años después de sacrificar a su propio esposo. Conocí a Cristo Jesús en la misión. Su misericordia fue tan grande, fue tan infinita, que a los 20 meses salí libre. Desde entonces se dedica a predicar la palabra de Dios y a testificar que el mundo de las tinieblas no es un juego. Halloween no es una fiesta de niños. Halloween no es para reírse. Halloween es una fiesta satánica, donde hay muertes, donde hay sacrificios. Algo que lo pone. Como ustedes pueden ver, hermano, y tal vez muchos, o tal vez usted tenga tal vez otro pensamiento relacionado con esta tradición, pero me entiende, la información yo creo que fue presentada, es algo que nos hace abrir los ojos. Tengo unos cuantos versículos bíblicos de la Biblia para terminar esta presentación. Número 1, en Efesios 6:12 dice: porque tenemos una lucha no contra sangre ni carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad
contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice: no debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplee adivinación practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechiceros, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medium, espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová, y a causa de estas cosas detestables Jehová tu Dios va a expulsarlas de delante de ti. Y hay ciertos pasajes bíblicos, y hay muchos más, uno en el cual la ex sacerdotisa decía, uno de ellos es: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y tristemente nuestro pueblo se va en las garras del enemigo, se va a practicar estas tradiciones en el cual no sabemos en qué mandamos a nuestros niños, en realidad terminan en maldición para nuestras vidas, para nuestros hogares y para nuestras familias. Los siguientes son la información donde yo estuve buscando. Ahí están las páginas web para que nadie me reclame después por plagio. Le doy el crédito a estas páginas en las cuales encontré mi información, ¿okay? Ahora, hermano, hay algo que me gustaría enfatizar. Hay algo que esta gente mencionaba bastante: el ayuno y la oración. Para este pueblo satánico, el ayuno y la oración es algo tan importante para ellos, y es algo que lo ven como una disciplina rigurosa en sus vidas. Ahora yo le quiero preguntar a ustedes, una de las cosas en el cual vimos en la presentación es de que ellos incluso dedican un día ¿para qué? Para orar, para que nosotros como cuerpo de Cristo caigamos. Ahora hágase esta pregunta y analice su vida. Ahora entendemos por qué muchas veces vienen circunstancias a nuestra vida en que nosotros no sabemos de dónde salen. Ahora usted entiende por qué a veces vienen problemas a nuestra familia sin nosotros saber de dónde salen de la nada. Ahora usted entiende por qué a veces vienen problemas económicos para su vida, porque a veces vienen tribulaciones y trata el enemigo de meter la división en su familia, en su hogar, en su trabajo. Si tú y yo como pueblo cristiano no nos estamos preparando tampoco en el ayuno y en la oración, créeme que este otro pueblo va a tener más fuerza sobre nuestras vidas y va a hacer que nuestras vidas vayan menguando delante de Cristo. Por eso, hermano y hermana, la oración y el ayuno y el sometimiento a la palabra de Dios es sumamente importante para tu vida y para mi vida como cristianos. Vayamos ahora a la lectura. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8, 16 al 18. El día de hoy yo le titulé La buena batalla. Primeramente dice el versículo número 6. Vamos a analizar todo bien, ya que de seguro se nos olvidó lo que estos versos decían. Dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Quién está hablando aquí? Pablo estaba hablando, y se cree que él estaba encarcelado en Roma. Él ya había tenido su corte, él ya había tenido su tribunal, y él sabía lo que ya le aproxima era su muerte. Por lo tanto, él dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso, hermano y hermana, que en los últimos momentos de la vida de Pablo ahora le escribe una carta a Timoteo y le dice: ¿sabes qué? Estoy llegando a mis últimos días, no sé, yo ya mero termino en este mundo, pero he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y sobre todo he guardado la fe. Qué hermosas palabras. En vez de decir: ay, tengo miedo, o en vez de decir: ay, me espera un futuro, o en vez de decir todo lo que me aconteció y mira cómo vengo a terminar, no. Él dice: lo he hecho, lo he logrado, he cumplido y sobre todo ha guardado la fe. ¿Qué quiere decir? Que se ha mantenido fiel, que ha sido obediente a Dios. Recordemos que Pablo era uno de los que siempre les decía a Timoteo: Timoteo, imítame a mí. ¿Por qué? No porque él se quería llenar de orgullo, sino porque Pablo sabía y entendía de que él estaba imitando a Jesucristo. Por lo tanto, si Timoteo imitaba a Pablo, básicamente estaba imitando a Jesucristo, porque Pablo quería imitar a Jesucristo. Y él dice: he guardado la fe.
Versículo 8. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A pesar de que Pablo ya estaba en los últimos días de su vida, a pesar de que él sabía que ya estaba a punto de terminar, de que terrenalmente ya no había nada que se podía hacer, él tenía esperanza. Y hermano y hermana, esa es la esperanza que Jesucristo te da. Esa es la esperanza que tú no puedes encontrar en el otro mundo. En una carrera, en aquel entonces, en los deportes, cuando hacían carreras, al que ganaba lo coronaban, le daban una corona, le daban un premio. Aquí Pablo está diciendo, la carrera cristiana que yo corrí, el caminar mío que yo corrí, yo sé que voy a ser premiado al final. Jesucristo, el juez justo, me dará mi corona. Todo el sufrimiento, todo el padecimiento, todos los dolores de Pablo, todas las veces que lo apedrearon, que lo golpearon, que lo criticaron, que lo encarcelaron, valía la pena. Porque su esperanza estaba puesta en Jesús y él sabía que su juez justo le iba a dar la corona. Ahora pasamos al 16 que dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Cuando todo el mundo vio que Pablo fue encarcelado esta vez, todo el mundo lo dejó. Todos se asustaron, el miedo les invadió y lo abandonaron, lo dejaron solo. Pablo tuvo que defenderse porque como Pablo era romano, se le dio una corte como tenía que ser, se le dio su tribunal como tenía que hacer. Él pudo luchar por su posición y él luchó hasta la muerte. Él trajo su posición. Nadie, ninguno de los seguidores, ninguno de los que él había alcanzado testificó en favor de Pablo. Pablo fue completamente dejado solo, a la deriva. Pero escuche bien, hermano, y algo que a mí me llamó la atención es que dice, en la segunda parte de ese versículo, después de sino que todos me desampararon, dice, no les sea tomado esto en cuenta. Así es. Hay otras dos personas en la Biblia que mencionan esas palabras. ¿Quién es la primera? Jesús. Muy bien, pasaron el examen. ¿Quién es la segunda? El mártir. El mártir, Esteban. Cuando Esteban lo estaban apedreando, él dijo, Señor, perdónanos, perdónanos. Ajá. Y ahora Pablo en sus últimos días también dice, aunque me hayan dejado, en vez de mandarles una carta y decirles, hijo, qué ingratos, todo lo que hice por ustedes y me abandonaron, Dios caiga, la justicia de Dios caiga sobre ustedes, o que un rayo los venga y los truene. No, él dice, no les sea contado. Amén. Hasta los últimos días la misericordia de Pablo y el amor de Jesucristo llegó con él. Amén. Y las mismas palabras que Jesucristo dijo en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, fue las mismas palabras que Esteban repitió en su muerte y fueron las mismas palabras que Pablo en sus últimos días estaba repitiendo. Perdónanos. El perdón, hermano y hermana, te sana el corazón. Así es. Amén. El perdón, hermano y hermana, te libera. Amén. El perdón desata las cadenas. Eso es así. El perdón Alábalo. abre puertas. Aleluya. Y el amor de Cristo sustituye todo dolor. que hay Amén. en ti. Aleluya. Yo lo creo porque lo ¿Cree que para Pablo no fue doloroso? Todos aquellos en que él había caminado, todos aquellos que él había llevado, lo abandonaron por miedo. Nadie lo defendió, nadie salió a su favor, nadie le dijo, nadie testificó a favor de Pablo. Pero aún así él dijo, ¿de qué me vale si yo guardo rencor, hermano? Versión almita, ¿de qué me vale si yo guardo rencor? ¿De qué me vale? ¿Qué voy a llenar mi corazón de coraje, de enojo? ¿De qué me sirve? Mejor, Señor, que no se les sea tomado en cuenta. Él más bien intercedió por ese pueblo. Seguimos con el verso 17. Pero el Señor, y saben que esta es la respuesta misma de Pablo, aunque todo el mundo me haya dejado, escuche bien, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Pero el Señor estuvo con Pablo. Amén. Hermano y hermana, el Señor está contigo. Amén.
El Señor va caminando contigo. Amén. Él te da las fuerzas. No las pesas que tú levantas en el gimnasio, sino Jesucristo te da las fuerzas. Y como Pablo decía, aunque